Mi nombre es Bárbara de Cristófano, soy maestra jardinera hace más de 23 años y fui condenada injustamente a 16 años de prisión y mi pareja actual a 14 años por una falsa denuncia de ASI efectuada por mi expareja contra mi hijo mayor. Después de enterarme la acusación que se había formulado hacia mi persona y hacia mi pareja, fue devastador. Desde ese día fuimos tratados como dos criminales. Automáticamente cuando yo salgo de la audiencia tengo que ir, no sé cómo se dice, tenía que ir a que registren mis huellas digitales y recuerdo que fue tal el mazazo que yo recibí en la cabeza con esta noticia, tal el impacto emocional que me generó, que recuerdo que la profesional que me atendió para tomar las huellas me decía que mire a la derecha y yo me ponía derecha. No podía entender, había quedado como aturdida. No entendía que tenía que mirar a la derecha, me ponía derecha. Quedé devastada. Mis hijos estaban en un mini hogar, estaban institucionalizados por una denuncia falsa, por un hecho que yo no había cometido, por el hecho más aberrante que se le puede endilgar a una persona. Esto fue un antes y un después en mi vida. Ya nunca más, hasta la fecha, pude ser la misma persona que yo era antes. Es terrible cargar en mis espaldas esta acusación tan injusta, tan falsa. Después me entero con el correr de los días que la prueba de ASI que le habían hecho a mi hijo mayor habían hallado un signo inespecífico que era compatible con múltiples causas, incluso gástricas, que había que hacer una cámara Gesell para corroborar a ver si el niño había sufrido algún tipo de abuso, porque este test por sí solo no es una prueba. Sí o sí requiere el acompañamiento de una pericia psicológica y un test y una cámara Gesell. La foto, cuando se hace este test forense se toma una fotografía. Yo lo que quería por todos los medios era conseguir esa foto, porque yo sabía que en mi hogar no había sufrido ningún abuso, pero recordemos que yo hacía 3 meses que no tenía contacto con mi hijo. Yo estaba devastada. Sabía que en mi casa y con mi entorno nada le había pasado, pero no podía poner las manos en el fuego por el cuidado que le hubiese dado su papá en esos 3 meses que estuvo con él. Luego, cuando se realiza esta cámara Gesell, para mí fue devastador verlo a través de una pantalla a mi hijo narrando hechos horribles, falsos. Era otro niño, era un niño que estaba repitiendo un relato con palabras que no eran propias de él, con un lenguaje adulto, totalmente ensayado, practicado, sin ningún tipo de sentimiento. Es más, preguntaba si las cámaras estaban prendidas. Daba la sensación que lejos de estar en una cámara Gesell estaba en un casting. Estaba muy, muy desenvuelto, incluso hasta se lo notaba contento. Bueno, surgen un montón de pericias. Esta cámara Gesell, el nene empieza a hacer un relato y empieza a intentar mencionar a un montón de gente más que supuestamente
lo había abusado. Ahí es cuando la abogada del denunciante, en compañía de la fiscalía, deciden interrumpir este relato porque estaba mencionando a personas que no estaban presentes. Luego se hacen una serie de pericias, se le hacen al niño y también se le toma testimonio al padre y a la pareja. Supuestamente esta denuncia comienza por un mensaje amenazante que yo le mandé supuestamente a mi hijo, y que esto detona una charla que tiene mi hijo con la pareja de mi ex marido, y es la pareja de mi ex marido quien le comenta a él hechos que supuestamente mi hijo le había comentado. Entonces esta denuncia surge así, que el niño le dijo a la pareja del padre, y la pareja del padre le dijo al padre, y el padre le dice al juzgado. Fue todo un trabalenguas. Después de todas las pericias que se hacen, esto tarda mucho tiempo. La denuncia fue realizada el 26 de noviembre del 2016 y recién el 3 de marzo, creo que es, si mal no recuerdo, el 3 o 4 de marzo, están los resultados de las pericias y de las cámaras Gesell. La pericia y la cámara Gesell son evaluadas a través de códigos internacionales por profesionales expertos, por peritas, psicólogas legistas. Yo había puesto una perita de parte, y tal contundente fue el resultado de esas pericias que tanto la perito oficial, la perito de fiscalía, que es una persona neutral, que no está ni a favor del denunciante ni a favor del denunciado, una persona sumamente profesional y objetiva, realiza un informe conjunto con la perito que yo había puesto, con una puntuación de relato increíble. El niño había utilizado un lenguaje adulto, había confesado que practicó para la Gesell, que él se sentaba y su padre y su pareja le decían nombres y él tenía que repetir qué le habían hecho esas personas. Bueno, entonces ahí un alivio muy grande llegó a mi ser, porque pensé que esto se había aclarado, y el alivio en realidad fue porque yo tuve la certeza absoluta de que mi hijo no había sido abusado por nadie, al cuidado de su padre ni al cuidado mío. Yo tenía miedo que estando con su papá le hubiese padecido algún episodio terrible de abuso, y como estuve 3 meses sin contacto, no me hubiese enterado. Yo puedo garantizar que en mi casa, a mi cuidado, con mi pareja, con mi entorno, nunca sufrió abusos, violencia de ningún tipo, ni de parte mía, ni de parte de mi pareja, ni de parte de otras personas. Tan aberrante es esta denuncia que, para despojar a mi hijo de toda su familia materna, involucró a mis padres que hoy día tienen 75 años. Después me enteré que había otras tantas, 28 personas más y 6 mujeres más que habían, según el denunciante, abusado de mi hijo, y algunas de ellas incluso eran cómplices, es decir, habían visto situaciones y no las había denunciado. Yo
no me cansaré de decir jamás, y está acreditado en expedientes judiciales, que si de algo pequé fue de sobreproteger a mi hijo. Yo fui tildada en informes como una mamá sumamente sobreprotectora, quizá porque fue prematuro, porque le costó muchísimo estar vivo, él estuvo muy al borde de la muerte, porque fue mi primer hijo, porque entraba tan solo en la palma de mi mano cuando nació. Yo lo colmé siempre de mimos y de amor. Hice todo lo que estuvo a mi alcance porque sea un niño sano y feliz. Pero no puedo garantizar qué le ha sucedido o qué le pudo haber sucedido en esos 3 meses que estuvo al cuidado de su papá. Yo confío plenamente en la idoneidad de las peritos y ellas aseguran que no fue víctima de abuso. Mi hijo jamás en la vida me manifestó ningún tipo de abuso sufrido por nadie. Jamás vino y me dijo, mamá, fui abusado. Esto cae así como un balde de agua fría, y lo aberrante es que me incluye a mí como cómplice de estos falsos abusos. Como ya manifesté anteriormente, la denuncia se hace supuestamente porque el nene le dice a la pareja del padre y el padre denuncia. Cabe destacar que el nene siempre le tuvo terror, le tuvo mucho miedo a la pareja de su papá. Siempre trataba de complacerla, la miraba con terror. Él lloraba cuando venía de la casa del padre porque decía que esta pareja se reía de mí, se burlaba de cómo yo hablaba, ponía calificativos sumamente despectivos, se refería a mí de manera despectiva y eso al nene lo angustiaba. Otro detalle no menor es que a nosotros nos hicieron infinidad de pericias psicológicas y psiquiátricas para descartar todo tipo de psicopatología y perversidad. Todo tipo de exámenes, test, hechos por psicólogas e incluso con psiquiatras. Quedó totalmente descartado que mi pareja y yo tuviésemos algún tipo de psicopatía y perversidad. Pero esto no fue equitativo. Al denunciante y a su pareja jamás se le hicieron pericias psicológicas. Es decir, no está descartado que tengan alguna psicopatología o perversidad. Mi hijo, mientras estuvo a mi cuidado, puedo garantizar que siempre fue un niño sano y feliz, hasta el último día que estuvo en mi casa. Yo lo que sí tengo en claro y me llena de orgullo y de paz, saber que mi hijo cuando estuvo a mi cuidado siempre fue un niño feliz. Mi hijo era un nene sumamente alegre, sumamente sociable, fue mejor compañero en la escuela, tuvo diplomas y reconocimientos a su mérito y esfuerzo, era un excelente alumno, fue elegido escolta de la bandera antes de llegar a 6º grado, por supuesto, porque esta denuncia se hace cuando él estaba cursando 4º grado. El nene era un niño sano, feliz, contento, asistía a pijamadas, a deportes, en la escuela era un niño muy feliz, siempre caracterizándose por esa sonrisa, esa risa contagiosa que él tenía. Y nunca, lo llamativo es que nunca nadie en un pueblo de tan solo 300 a 400 habitantes, 600 hoy día aproximadamente, nunca nadie notó nada. Yo nunca noté nada, su papá no notó nada, sus maestros
no vieron ninguna conducta que llame la atención, su pediatra, el director de la escuela, las familias a las que él asistía a pijamadas. Yo pasé de ser una maestra jardinera con un concepto sobresaliente a ser de un día para el otro una criminal. Lo llamativo de esta denuncia es que Fiscalía investigó y no encontró pruebas para acusarnos. Entonces solicita a la jueza el sobreseimiento tanto mío como de mi pareja. El denunciante convoca ante esta situación a 2 abogados más que se convocan como querellantes y le solicitan a la jueza la acusación autónoma, es decir, acusarnos y pedir el eleve a juicio de esta falsa denuncia por cuenta propia, sin el acompañamiento de Fiscalía. Lo llamativo es que de supuestamente 28 personas denunciadas, deciden condenar y llevar a juicio a tan solo 2, la madre del niño y la pareja del mismo. Las otras 28 personas deciden no desestimar la denuncia, deciden no elevar a juicio. Yo me pregunto como madre si esta situación hubiese sido cierta, ¿cómo un padre puede descansar tranquilo sabiendo que 28 personas abusaron de su hijo y ni siquiera querer llevarlas a juicio, ni siquiera imputarlas? Otro detalle no menor es que si realmente mi hijo hubiese sufrido por el periodo de tiempo denunciado abusos reiterados por más de 30 personas, seguramente ese niño no estaría con vida e incluso la prueba forense, el hallazgo, no hubiese sido un signo inespecífico, porque no pueden pasar la cantidad de personas denunciadas por el cuerpo de un solo niño sin dejar secuelas ni psicológicas ni físicas. Estos son detalles que tal vez el común de la gente no lo sepa y por eso prejuzga, hostiga, escracha injustamente. Esta terrible y falsa denuncia trajo consigo daños irreversibles en mis hijos. Mi segundo hijo jamás va a poder olvidar que 10 policías se lo llevaron en un auto a la madrugada a un hogar de niños, justamente cuando 2 días antes había sido su cumpleaños. Estuvieron casi un mes institucionalizados injustamente porque ellos tenían familiares y tienen familiares que se podrían haber hecho cargo. En esa estadía, en este lugar, perdieron peso, bajaron sus percentiles. Cuando los controló, les hizo el control la pediatra, habían perdido peso porque el nivel de angustia que tenían mis 2 hijos era terrible. A mi segundo hijo hasta se le habían escamado las manos, se le habían pelado sus deditos del alto grado de estrés que tenía por haber estado en ese lugar. No pudimos verlos por más de 2 meses hasta que le hicieran la pericia psicológica al nene. Por más de 2 meses no pudimos verlos. Recién pude volver a ver a mis hijos desde el día 27 de noviembre, recién pude verlos el día 9 de febrero, porque yo insistí muchísimo, porque el día 11 de febrero mi hija cumplía su primer año.
Ese día no lo voy a olvidar más. Ese día que todo padre recuerda con mucho amor, con mucha dedicación y con mucho cariño. Yo no me lo voy a olvidar más, porque pudimos pasar con su papá tan solo una hora con ella y con una custodia. Recuerdo que nos retiramos y la gente que estaba invitada siguió en el cumpleaños y nosotros no. Fue el cumpleaños de un año más triste que yo creo que toda persona pueda vivir. Ella es mi única hija mujer. Yo pese a esta condición, que sabía que iba a estar tan solo una hora, le hice su trajecito de princesa, le hice todos los arreglos para que pase de la mejor manera posible y tenga un festejo como todo niño merece. Esta denuncia también me llevó a tener que ver a mis hijos a partir del mes de febrero del 2017, tan solo 3 veces por semana, una hora por día. Esto pasó por más de 2 años. Por más de 2 años, mis hijos estuvieron a cargo de tutores. Recién pude recuperarlos en diciembre, a fines de diciembre del 2018, que pudieron retomar al hogar familiar. Que estuve más de 2 años sin mis hijos, porque, como ya comenté anteriormente, a menos de 24 horas se había corroborado que mis hijos no tenían ningún signo de abuso. Pese a tener el sobreseimiento por la acusación contra estos niños y otro niño más de una amiga mía, y habernos dado el sobreseimiento por esa denuncia, no recuperamos a nuestros hijos por más de 2 años. Por más de 2 años estuvieron al cuidado de tutores. Es decir, que mi hija más pequeña estuvo más al cuidado de tutores que al cuidado de sus propios papás. Recuerdo que cuando me veía, lejos de decirme mamá, ella me decía teta, porque cada vez que yo la veía era para amamantarla. Y después empezó a decirme tía. En vez de decirme mamá, mi propia hija me decía tía, porque claro, era una persona a la cual veía una hora cada 3 días. Otro daño también irreversible es que cuando a mí me sacan a mi hija, ella estaba en plena lactancia materna. La orden decía que yo tenía que ir a amamantarla, pero decidieron que ella ya era grande y que tendría que aprender a tomar mamadera. Entonces le quitaron su derecho a ser amamantada, como dice la Organización Mundial de la Salud, hasta los 2 años. Otro daño que le generó a mi hija. Otro de los daños terribles e irreparables es que desde ese 23 de agosto del 2016, mis 3 hijos nunca más tuvieron contacto. O sea, mis 2 hijos más pequeños jamás volvieron a ver a su hermano mayor. Pese a que hay 2 sentencias judiciales firmadas por la jueza del juzgado de familia número 1 que indican que se debe proceder a la revinculación de hermanos, porque es un derecho que todo niño tiene, jamás se pudo llevar a cabo esta revinculación por impedimento del denunciante. Otro de los innumerables daños que nos ha traído como consecuencia esta falsa denuncia es que todo padre
espera con ansias que su pequeño bebé corte sus primeros dientes y ser partícipe de ese acontecimiento tan tierno y tan esperado. Cuando mi hija más pequeña cortó su primer diente, no estaba en compañía de sus papás. Eso aconteció cuando estaba internada en el mini hogar de Madrid. Y otro episodio verdaderamente muy triste que ya nunca vamos a volver a recuperar es cuando recibimos vía WhatsApp un, un videíto donde pudimos ver los primeros pasos de mi hija. Estos son momentos en la vida que no se recuperan jamás. Nosotros como papás nos enteramos que nuestra hija aprendió a caminar a través de un video vía WhatsApp que nos mandó la tutora de los niños en ese momento, porque mi hija aprendió a caminar un poco, un tiempito antes del año de edad. Y son cosas, daños que son irreversibles, que no hay vuelta atrás. Otro daño no menor que trajo como consecuencia esta falsa denuncia es que mis padres, que son personas de 75 años de edad, nunca más pudieron tener contacto con mi hijo. Hace más de 3 años que han perdido su derecho a vincularse con su nieto, con el inmenso cariño que ellos sienten por su primer nieto. Hace 3 años que perdieron todo tipo de contacto, al igual que mis hermanos, es decir, sus tíos. Fuimos muchas las personas damnificadas con esta falsa denuncia. En resumidas cuentas, yo por esta falsa denuncia hace 3 años que no tengo ningún contacto con mi hijo mayor y recientemente, por haber sido condenada injustamente en primera instancia, la Cámara de Apelaciones ha decidido quitarme la responsabilidad parental de mi hijo mayor. Es decir, que no tengo derecho a saber nada más de él, ni dónde estudia, ni qué hace, ni dónde vive. He perdido literalmente a mi hijo. No solo siento que he perdido con esta denuncia a mi hijo, sino que perdí gran parte del tiempo de crianza de mis otros 2 hijos. Perdí mi trabajo, ya no pude ejercer más mi profesión, perdí mi honor, mi dignidad, sufro escraches, hostigamientos. Por eso es muy importante que cuando uno no conoce la denuncia y no escucha a la otra parte, no tiene que prejuzgar, porque es muy fácil detrás de un teclado escribir barbaridades de una familia, en este caso de una pareja, cuando no tienen idea del daño terrible por el que pasó mi familia. Por eso hay que ser prudentes cuando uno habla con total liviandad de gente que no conoce, porque hace lo mismo que hizo el juzgado de familia número 1. Condena sin tener pruebas, condena injustamente, condena por los dichos del denunciante. Y acá hay una familia que quedó destrozada con esta denuncia. Hay algunos hombres que no soportan que su mujer los deje, que forme otra familia. Incluso algunos de ellos llegan a cometer femicidios. En cambio,
otros, como en este caso, deciden matarte en vida. Y digo matarme en vida porque esta denuncia falsa de abuso sexual infantil fue el último golpe mortal que me propinó este sujeto junto con la quita de la responsabilidad parental de mi hijo. Todo este hostigamiento y violencia psicológica y judicial, sin dudas, hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis hijos, es y estuvo avalada por un sistema patriarcal que normaliza, en este caso, la violencia machista y psicológica hacia una mujer. Para finalizar, me gustaría poder dirigirme hacia mi hijo, que hace ya casi 3 años que no puedo ver. Quisiera que sepas, hijo mío, que en todos estos años jamás dejé de pensarte, jamás dejé de extrañarte, ni dejé de luchar por vos. Nunca en la vida voy a bajar los brazos, porque sos lo que yo más quiero en la vida, y jamás me rendiré. Yo voy a luchar porque esta verdad salga a la luz, porque nos merecemos volver a estar juntos y volver a festejar nuestros cumpleaños juntos, como lo hicimos toda la vida. Te amo con todo mi corazón, por siempre.